consideraciones históricas y económicas sobre la Primera Guerra Mundial. Bien, se trata de una guerra cuyo escenario es fundamentalmente el escenario europeo, pero cuyos intereses en juegos son intereses que impactan a nivel mundial. Y por sus dimensiones, sus efectos y por la modalidad, se trata de una guerra que da inicio a una etapa de barbarie planificada como la humanidad nunca había conocido. Si a esto le sumamos los crímenes masivos que ya venían realizando los estados europeos en las colonias, en las periferias, y si a esto le sumamos el darwinismo social como fundamento científico para esas políticas, se crea un combo muy importante que va a fundamentar como experiencia y como saberes todos los genocidios en el siglo XX, que van a empezar en 1915 con el genocidio armenio, que es el primer genocidio moderno. La guerra es muy importante, la Primera Guerra, porque marca el comienzo de una forma diferente de hacer la guerra, que va a caracterizar casi todo el siglo XX. Hasta 1914, las guerras en general eran entre dos contrincantes, salvo excepciones. Y no eran muy largas porque eran entre contrincantes desiguales, entonces duraba poco tiempo. En este caso, imagínense, participan todas las potencias y las potencias industriales. Entonces esto va a aumentar la capacidad destructiva hasta una forma desconocida. En tercer lugar, las guerras normalmente eran limitadas en sus motivos, limitadas en sus fines. En este caso, ahora el fin es la conquista del mundo. El fin es la eliminación definitiva del contrincante. Antes las guerras eran, esto es muy importante, antes las guerras eran asuntos de ejércitos, no eran problemas de civiles, ¿sí? La realizaban los ejércitos. Aquí va a estar en juego a partir de la Primera Guerra Mundial la población civil. De hecho, va a ser mucho mayor la cantidad de víctimas entre los civiles que entre los militares. Pero además van a ser muy importantes los civiles para sostener la economía que es necesaria para la guerra. Todo esto que estamos hablando da comienzo a lo que llamamos las guerras totales, ¿sí? Lo que se llaman las guerras totales, que está acompañado de ideologías totales, ideologías y relatos, ¿sí?, que tienden a no comprender la existencia de otra forma de pensar el mundo. La guerra fue especialmente tremenda en vidas por la combinación de estrategias defensivas y ofensivas del siglo XIX con tecnologías y estrategias nuevas propias de los comienzos del siglo XX. Por ejemplo, la caballería y la utilización de gases y de la ametralladora, por ejemplo, ¿no? Piensen ustedes que solamente en la batalla del Somme, para avanzar 4 kilómetros se utilizaron 1.100.000 personas, murieron 1.100.000 personas. Los franceses calcularon que entre 1914 y 1917 morían un francés por minuto. Obviamente que el país que más muertos aportó fue Rusia, el frente oriental. En lo económico, esta guerra, en lo económico significó un quiebre muy importante del proceso expansivo que se había reiniciado después de la crisis del 73. Comenzó a dificultó muchísimo el multilateralismo y el patrón oro como sistema de comercio internacional. La guerra generó enormes problemas para el comercio, se desarrollaron los bloqueos, lo cual hicieron que los fletes fueran más caros y se tuviesen que modificar. Además, muy importante, la guerra generó una fortísima intervención del Estado. ¿Para qué? Para garantizar el funcionamiento de la economía en tiempos de guerra. Fundamentalmente porque
no existe la posibilidad de enfrentar una guerra, y menos aún de ganarla, sin industria, esto en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, el Estado, en situación de guerra, debía garantizar la producción, para lo cual tiene que garantizar el abastecimiento de materia prima, ¿no? Por eso el control sobre el agro, tiene que garantizar el abastecimiento de mano de obra para sostener la industria armamentística y todos los pertrechos de guerra. Y en ese sentido la guerra hizo mucho más de lo que había hecho o lo que estaba haciendo en ese momento la militancia feminista para la igualdad de género, en el sentido de que la guerra logró la incorporación de la mujer como mano de obra. Era muy importante, fue muy importante el Estado para controlar la distribución, para garantizar la distribución. ¿La distribución para qué? Para no evitar los procesos inflacionarios y el mercado negro, es decir, necesitaba un control de precios, para garantizar el transporte de los pertrechos, ¿sí? y del personal del ejército, necesitaba garantizar el comercio exterior. ¿Sí? Es decir, que el Estado se convierte en uno de los grandes protagonistas de la guerra. La gran pregunta, ¿cómo se financió la guerra? Bueno, para sostener ese enorme esfuerzo productivo, esos enormes complejos industriales que comienzan a estar asociados con la guerra, hay distintas formas de que el Estado garantice ese enorme esfuerzo dependiendo de los países. El sistema impositivo, es decir, aumentar la presión impositiva. La emisión monetaria, ¿sí? Aumentar la emisión de billetes, ¿sí? Y finalmente el endeudamiento. En el caso de Alemania, el 70% fue endeudamiento, otro 15% fue emisión monetaria, aumentar la presión monetaria y otro tanto de emisión. Para la alianza de Inglaterra, Francia y Rusia, fue muy importante el ingreso de Estados Unidos a la guerra, que va a prefigurar la forma que va a tomar geopolíticamente hablando la primera posguerra. Finalmente, la guerra en términos económicos reveló la relación íntima que existe entre guerra e industria. ¿Sí? La guerra obviamente expandió los parques industriales, profundizó el Fordismo y la estandarización de la producción, aumentó la vinculación entre gobiernos, centros de investigación científica y la industria. En los países desarrollados este triángulo se profundizó. Y obviamente, como ocurre en todas las guerras, se profundizó la concentración de la riqueza en estos países, vía el mercado negro, vía el comercio de armas, vía la expansión industrial. ¿Sí? En el próximo video vamos a hacer una mayor consideración sobre la importancia histórica de la Primera Guerra Mundial.